Bienvenidos a su programa Contraluz, como todo nuestro programa, brindándole un contenido fresco, donde resaltamos a aquellos dominicanos que han marcado la diferencia de una forma u otra en la sociedad. En este programa tenemos a Riquel Luis Valerio, quien es neuroeducador y autor de varios libros referentes a la neurociencia, quien nos estará explicando un poco más de cómo funciona el cerebro en el ámbito corporativo. Recientemente hemos visto cómo Irán e Israel han tenido conflictos entre tiraderas de bombas, guerras, peleas, muertes, etcétera. Conflictos que no le suman nada a la situación actual que lleva el mundo, como es el conflicto de Ucrania y Rusia, que hemos visto cómo esto afecta el entorno económico de todas las naciones, ya que vivimos en una época donde todos los países resisten a una globalización y dependen de muchos países, sea para manufacturar lo que menos usted se piense. Que ya un producto no solamente se fabrica o se ensambla en un solo lugar, sino que lleva un trayecto que pasa por muchas manos. Estas guerras lo que causan es más conflictos, países que toman bandos, se forman bloques, y bloques que más que mediar por la paz, median para enaltecer la fuerza de una u otra nación. Y estos problemas provienen de temas territoriales y religiosos, cosas que no deberían de ser porque es un conflicto que lleva ya muchos años y vemos lejos una solución para ambos países, ya que su religión y su cultura lo distancia mucho de ponerse en la mesa del diálogo y llegar a un entendimiento. Gracias a Dios que la República Dominicana no ha llegado a un punto como tal con Haití, siempre ha sido el mismo tema, que ahí vamos llevándolo, pero que no ha sido un tema religioso o de ideas, pero esperemos que el mundo pueda reflexionar con estos casos y aquellos países que forman fronteras con otras naciones no entren en la disputa por tierras donde haya muertes, donde hayan personas inocentes que estén pagando por acciones de terroristas, militares y peleas de poder, que muchas veces son el mayor motivo por lo que pasan estas guerras. Y nada, mandar un mensaje de paz al mundo y que las personas se puedan salvaguardar en estos momentos sobre estos ataques y estas amenazas, y que todos los países veamos estos conflictos con rechazo y aboguemos por la paz mundial. Pronto estaremos entrando con la entrevista con Riquel Luis Valerio en su programa Contraluz. Regresamos en breve. Retornando de la pausa, regresamos con su programa Contraluz y ya con su entrevista inicial con Riquel Luis Valerio, quien es un joven neuroeducador que se ha basado en expandir el conocimiento sobre el cerebro, brindar capacitaciones y tiene varias obras donde explica más sus estudios y todo lo que ha encontrado referente al cerebro humano. Muchas gracias por aceptar la invitación, Riquel. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación, un honor para mí. Muchas gracias. Y Riquelme, esto es una área no muy buscada por los jóvenes. Inicialmente, a través de tu trayectoria como joven, ¿qué te motivó a adentrarte en lo que es la neuroeducación? Bueno, fíjate, yo siempre he sido un apasionado del tema de la educación y yo me certifiqué internacionalmente en neurociencia aplicada a la educación en el 2016, 2017. O sea, realmente en ese tiempo nadie hablaba ni conocía la palabra neurociencia. Pero yo, como apasionado de la educación al fin, siempre estoy buscando nuevos mecanismos de aprendizaje para poder eficientizar e impactar positivamente el área de educación. En ese momento, estamos hablando de 2010 más o menos, yo tuve la oportunidad de instalar mi propia academia de idiomas en una universidad reconocida de acá, en las instalaciones, me dieron muchas aulas para instalar mi propio programa.
Y duré varios años con eso, con el tema de idiomas, que por cierto también es uno de los grandes talentos también que tengo, he estudiado 6 idiomas también. Y lo que hice fue que a través de los años investigué mucho el tema de cómo las personas aprenden efectivamente un idioma y veía sobre todo la gran cantidad de personas que no podían aprender. Entonces yo empecé, en vez de analizar a los estudiantes exitosos, empecé a analizar a los que no podían aprender, a ver por qué. Entonces, bueno, hice mis investigaciones y hubo una asesora del Ministerio de Educación en ese momento, estamos hablando de 2014, que ella era especialista en neurociencia educativa y yo no sabía que era eso. Y ella me explicó y me dijo, mira, si tú aprendes esta disciplina, tú vas a estar 20 años luz más avanzado que cualquier educador. Y a mí, como me encanta la educación, lo conocí, me enamoré de eso y vi qué tanto impacto eso podría causar en la educación. Y así decidí, me certifiqué en una empresa alemana y a partir de ahí combiné entonces mis conocimientos de idiomas, la trayectoria y los estudios que había hecho en la Academia de Idiomas, más los conocimientos en neurociencia educativa, y ahí publiqué entonces mi primer libro, La ciencia de aprender idiomas. Sí, Kelvin, y tú manejas 6 idiomas. ¿Cómo fue ese trayecto de querer aprender esos 6 idiomas? ¿Y se te fue difícil, se te fue fácil, fuiste autodidacta? Y si esta experiencia de aprender varios idiomas también influyó en ti, además de lo científico, sino como experiencia personal, de cómo las diferentes habilidades o formas de aprender un idioma, porque vemos como hay personas que viendo películas, viendo videos, aprenden el idioma y otros que conviviendo con una persona que maneja otra lengua, lo aprenden igualmente. Así que si nos pudiera dar un poco más de contexto, ¿y cuáles son esos 6 idiomas? Bueno, fíjate, yo empecé, claro, con el tema del inglés. Yo lo estudié en academias inicialmente cuando tenía 13 años más o menos. Estudié inglés en el colegio New Horizons, francés en la Alianza Francesa, italiano en la Escuela Dante Alighieri. Luego hice un intercambio cultural con una empresa llamada AFS. Pero eso es en el colegio, ¿no? Sí, exacto, eso fue en el colegio, exactamente. Yo hice el quinto bachillerato, el equivalente allá en Alemania, y ahí entonces me llevaron para un pueblecito, ahí aprendí alemán, y regresé y seguí más o menos estudiando, pero cuando tenía mi propia academia de idiomas, yo me di cuenta, ven acá, pero ¿por qué yo puedo aprender tan rápido? ¿Y por qué a tantas personas se les complica? Y eso fue como la motivación de empezar con mi estudio en el tema de cómo se aprende un idioma. Y yo me di cuenta, y es el primer principio de mi libro, que el primer pilar para aprender un idioma es la mentalidad, es la psicología del estudiante. Porque, óyeme, yo recuerdo ahora, yo cuando estaba como director de la academia, un joven que era de muy, muy escasos recursos, vino a mí para que yo le diera una beca. Entonces, él ya hablaba inglés. Yo me sorprendí con el nivel que él hablaba. Yo le pregunté cómo él aprendió y él me dijo por su propia cuenta. Y yo, wow, pero de forma autodidacta y hablaba mejor que cualquier estudiante que yo tenía ahí. Y él no tenía un padre o una madre que hablara inglés, él no estaba en una academia, él no tenía dinero para pagar cursos, y porque él sí puede hablar, y muchísimos estudiantes que yo tenía ahí, que eran incluso de clase media, media alta, no lo podían lograr, precisamente por la mentalidad, la motivación intrínseca que tú tengas, es el primer paso. Tú saber el por qué tú estás aprendiendo un idioma y cómo el idioma está alineado a tus metas de vida para que tengas relevancia emocional. Eso es el primer paso. Segundo, el tener la disciplina y la actitud positiva hacia una meta que conlleva tanto tiempo, o sea, meses, como es aprender un idioma. O sea, que eso es lo primero que te puedo decir, la mentalidad adecuada. El que la tenga, aunque no tenga un buen método, busca la forma de aprender, aunque sea por su propia cuenta. Sí, ¿y crees tú que desde ese momento, datando del 2010, 2014, se ha expandido más los recursos para poder aprender? Porque seguro en ese momento no estaba tan en popa lo que es Duolingo o otra aplicación de aprendizaje, o el mismo YouTube no estaba tan desarrollada como con programas académicos para poder aprender otros idiomas. Y yo creo que tú me digas si se ha avanzado en ese aspecto. Y también como vemos jóvenes que jugando videojuegos online con una persona en otro país, aprenden el idioma para poder comunicarse jugando. Porque eso tiene relevancia para ellos, porque quieren comunicarse y ver lo que está haciendo el otro jugador. Ahí cabe ya lo que tú Ahí dijiste cabe entonces sobre el tema de la mentalidad. Y fíjate que los avances en el aprendizaje de un idioma han avanzado, o sea, han crecido de forma exponencial. Yo te puedo decir que hace 10 años las personas sí podían aprender de forma autodidacta y había muchas herramientas, pero ahora, o sea, ahora hay de todo para tú realmente aprender.
te voy a poner un ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, y de forma gratuita, porque tenemos, mira, tenemos cursos online, tenemos inteligencia artificial, tenemos aplicaciones móviles que trabajan cualquier aspecto del idioma. Ahora tú puedes en ChatGPT, por ejemplo, ponerle el prompt, actúa como un profesor de inglés que está practicando la simulación de reservar un hotel. Yo voy a ser el huésped, tú vas a ser el recepcionista y corrígeme mis errores. Y ChatGPT se convierte en un tutor, por ejemplo, de idiomas. Y esa persona puede utilizar, digamos que él desea un trabajo en un hotel y ya se le facilita el idioma que se utiliza en un hotel simplemente con ese vocabulario. Claro. Y ahora tenemos también avatares interactivos. Tú sabes que los avatares son representaciones humanas digitales. Tú puedes con un avatar digital y interactivo tener una conversación y el avatar te responde como si fuera una persona y te corrige todo. Hay muchas aplicaciones que seguro muchas personas lo han visto en redes sociales que le sale, por ejemplo, un avatar hablando con otra persona y corrigiéndola. O sea, realmente eso antes no se veía. Ahora el aprendizaje basado en inteligencia artificial permite que el aprendizaje sea más personalizado, más interactivo, más moderno, más entretenido y solo se requiere la voluntad por aprender y la motivación necesaria del estudiante. Pero ahí que tocaste el tema de inteligencia artificial, también hay otra arista que son estos traductores automáticos que he visto que tanto en una aplicación que tú puedas descargar, que tú hablas e inmediatamente te traduce. He visto como personas en China, en Tokio, en países donde los idiomas no son tan aprendidos como el inglés, el francés, etcétera, que lo utilizan. ¿Tú crees que esta inteligencia artificial va en contra o a favor o tiene otros usos en comparación con el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje? No, realmente va muy a favor, porque imagínate estas herramientas también que te permiten traducciones simultáneas. Por ejemplo, yo estoy hablando con una persona que habla chino mandarín y entonces le digo, dile tal cosa, ¡fuap! Y lo traduce. La persona habla y lo traduce instantáneamente. Eso facilita muchísimo el tema de la comunicación en los negocios y eso tampoco lo teníamos antes. Tú tenías Google Translate, pero realmente antes no era tan fiable porque a veces la traducción no te salía bien, pero ahora tú puedes traducir realmente un texto grandísimo y prácticamente ver ningún error. O sea, realmente el que quiera aprender solo necesita aprovechar las herramientas adecuadas. Y que quizá también una persona quizá no tenga la necesidad tan mayor de aprender un idioma como tal, pero quizá para poder hablar una cosa puntual sí pueda asistirse de la inteligencia artificial. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué retos o desafíos tú enfrentaste a lo largo de este emprendimiento con la ciencia? ¿Qué tú puedes contarnos? ¿Qué se te hizo difícil? ¿Cómo tú pasaste algunos obstáculos a través de tu camino? Bueno, lo primero es, Gabriel, que la gente lo entendiera. La gente cuando yo le digo, no, que yo soy especialista en neurociencia educativa, mucha gente se queda como que, ok, ¿y eso con qué se come? Entonces, y aprovecho también para todas las personas que nos están viendo a explicar qué es la neurociencia educativa, porque así lo ponemos en contexto. Las neurociencias son las ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro y cuando combinamos, y el sistema nervioso, y cuando combinamos las neurociencias con educación, nace lo que es la neuroeducación. Cuando lo combinamos con psicología, nace lo que es la neuropsicología. Y cada una de esas áreas se ven beneficiadas por los estudios científicos de cómo el cerebro funciona. En el caso de la educación, los estudios van alineados a cómo el cerebro aprende, cuáles son los mecanismos ideales que hacen que el cerebro aprenda de forma eficiente. Entonces, si la ciencia nos dice, por ejemplo, que las emociones potencializan la memoria, ¿por qué entonces cuando educamos no generamos emociones, por ejemplo? Y yo te voy a poner un ejemplo de cómo las emociones impactan en la memoria. Yo te puedo preguntar, ¿qué tú almorzaste hace 2 semanas? ¿Te acuerdas más o menos? No. Y si yo te pregunto, ¿qué edad tú tienes, Gabriel? 24. 24. Bueno, quizás tú estás muy jovencito, pero todas las personas que pasan de 36, 37, si yo le pregunto dónde estaban cuando cayeron las Torres Gemelas en el 2001, No había nacido. en tu caso, pero la mayoría dice, bueno, yo estaba en el colegio o yo estaba en el trabajo haciendo tal cosa y recuerdan exactamente, no lo que pasó, lo que estaban haciendo en el momento. ¿Pero por qué? Porque eso tuvo una repercusión emocional en ellos. Entonces, todo lo que tiene carga emocional, el cerebro lo recuerda mejor. Y eso es algo que los docentes no pueden pasar por alto. ¿Y cómo los docentes lo pueden hacer? Buscándole siempre un sentido, vamos a decir,
emocionar al contenido que están impartiendo. Y hay muchas técnicas, como por ejemplo storytelling, contar historias. No es solamente tú pararte en la pizarra e impartirlo, no, dile la importancia de lo que están aprendiendo, porque cuando la persona ve y el joven también ve la relevancia de lo que están aprendiendo, se interesan más por el aprendizaje. Pero la educación está ahora mismo, o ha sido realmente muy tradicional y muy arcaica. Podemos ver un salón de clases de ahora y de uno hace 100 años y es básicamente muy parecido, donde el profesor es el protagonista de la clase. Los estudiantes son un número. No se toma en cuenta la individualidad del estudiante. La forma de aprender, de enseñar es bajo castigo, el conductualismo. Mira, hiciste esto, castigo para corregir la conducta. No, esa es la forma más primitiva realmente de educar. La neuroeducación te dice que cada joven es un cerebro, un mundo diferente, con experiencias y motivaciones diferentes y por ende el docente tiene que tomarlo en cuenta para poder educar, para poder motivar y para poder inspirar al joven a aprender lo que se está enseñando. Entonces es un ejemplo de cómo la neuroeducación beneficia la educación a nivel general. Asimismo vi yo que leyendo el libro de Elon Musk, por ejemplo, que él hablaba que a él le gustaba mucho la matemática y las ciencias, pero no le gustaban lo que era aprender idiomas, etcétera. Quizá le reprochaban mucho, pero no quería decir que fuera un niño con dificultades de aprendizaje, sino que la motivación que él tenía en ese momento y lo que le interesaba lo aprendían con más facilidad que lo que no le interesaba, porque él decía de que yo para qué voy a utilizar la historia, porque ya pasó, por ejemplo. Y también ahí influye, por ejemplo, aquí cuando se adoptó la tanda extendida donde se le daba comida a los estudiantes, que muchos decían que un estudiante con una mala alimentación no aprende igual que uno que esté bien alimentado. Eso es así. Pero voy a tomar ese primer comentario que tú hiciste, porque es bien importante. Incluso yo publiqué un reel en mis redes con eso. Y fue de una historia que yo tenía y la coloqué en un video. Y era de una madre que estaba súper preocupada con su hijo porque se la pasaba haciendo dibujitos en la clase y le estaba yendo mal en matemáticas. Entonces lo llamaron a la madre para que fuera a dirección porque ponían de castigo a cada rato al niño porque no se concentraba, lo que vivía era dibujando. Y entonces la madre preocupada lo llevó al psicólogo escolar, no al director. Y entonces el director lo que le dijo fue, por ejemplo, que es un caso de déficit de atención, un caso muy común. Entonces el director tomó el dibujo del niño, fue y lo tiró entonces a la basura. Y en la basura se podía ver el dibujo. El dibujo era una silueta perfecta de la Mona Lisa, por ejemplo. O sea, ¿qué te quiere dejar dicho eso? Que su talento no eran las matemáticas, son las artes. O sea, y uno se pone a pensar, wow, pero en vez de uno castigar al niño porque no está haciendo algo como uno espera, hay que evaluar el por qué. O sea, ¿cuál es su talento? ¿Dónde está su potencial? Y si nos llevamos de eso, que así es claramente que el sistema tradicional de enseñanza, uno se pone a pensar cuántos Picassos ha matado la educación tradicional por no tomar en cuenta el talento y la individualidad de cada joven. No, y muchos sueños que han perecido dado a esas acciones tan drásticas sin investigar más allá, porque son estudiantes que tienen un talento y cuando se frustran, como tú decías de la Torre Gemela, de un recuerdo, que hasta encuentran alguna oposición al pasar de los años a ese arte, porque en un momento le dijeron que no, esa no era la vía de poder aprender o pasar un curso. Exactamente. Y Riquelme, cuando tú empezaste tu primer libro, La ciencia de aprender idiomas, ¿cómo fue fácil ese proceso? ¿Tú sabías cómo se escribía un libro? ¿Y cómo eso ha impactado? ¿Qué feedback tú has recibido de tus lectores? Bueno, yo soy autodidacta, esa es una de mis grandes habilidades y gracias a eso yo vivo aprendiendo. Cada año yo me pongo una meta de aprender algo diferente. Bueno, el año pasado aprendí cómo generar avatares basados en inteligencia artificial para crear cursos virtuales, por ejemplo. Y eso siempre me ha aprendido a mí, me ha enseñado y dado la oportunidad de yo buscar mucha información y aprender las cosas que necesito para hacerlo. Yo no sabía, no tenía idea de cómo escribir un libro. Yo lo que tenía era los análisis e investigaciones que había hecho en la Academia de Idiomas,
tenía mi experiencia con los idiomas y tenía el conocimiento en neurociencia educativa. Entonces yo tenía que empaquetar todo junto. Y el proceso me tardó como, en ese primer libro, 2 años y algo, más o menos. Pero no porque para escribir un libro hay que durar 2 años, sino porque yo necesitaba tomarme más tiempo para seguir analizando el por qué los estudiantes, la mayoría, el 90%, no aprenden un idioma de forma efectiva. Entonces, empecé con el mensaje que yo quería hacer. Primero, yo quería que el libro fuera dirigido a estudiantes de cualquier carrera, no a educadores. Cualquier persona que necesita aprender un idioma que se beneficie de ese contenido. Luego entonces organicé el índice de cómo yo quería transmitir ese mensaje. En mi caso, yo elaboré 5 principios. El principio de la mentalidad, el principio de la inmersión lingüística, el principio de aprendizaje espaciado, el principio de comunicación y entonces el principio también del autoaprendizaje. Entonces, yo me di cuenta que esos 5 elementos son los que marcan la diferencia en un estudiante de idioma exitoso. Y para ponértelo así en contexto, antes yo elaboré esos principios, yo me fijaba, el estudiante exitoso, como tiene mucha motivación, no depende, siempre está en contacto con el idioma. Y yo dije, ok, el tema de la mentalidad, y ahí empecé entonces a investigar más sobre esa área. Después me di cuenta que esa motivación llevaba a que el estudiante cambiara todo su entorno al idioma meta, que música, que pone el celular en inglés, que ve películas en inglés, que imprimen afiches y todo para tener contacto con el idioma. También me di cuenta con el tema del aprendizaje espaciado es que ellos estudiaban en diferentes momentos del día. Y yo me puse a investigar sobre eso y descubrí en ese momento que la Universidad de Harvard había hecho un estudio sobre una técnica de memoria que se llama aprendizaje espaciado, que te dice y arrojaron que cuando tú estudias en diferentes momentos e intervalos de tiempo, el cerebro lo absorbe mejor. En vez de tú estudiar 2 horas seguidas o 1 hora, si tú distribuyes el tiempo en ciclos de 20 minutos, después en la tarde 20 y después en la noche 20, y el otro día repasa la información, el cerebro lo absorbe. Y eso también tiene que ver mucho con la curva del olvido de Hermann Ebbinghaus, que te dice cuando tú aprendes un contenido o lo que sea, tu cerebro empieza a olvidarlo en las primeras 48 horas. Y te quema el cerebro. Y entonces, ¿cómo tú violas esa curva del olvido? ¿Cómo tú truqueas esa curva del olvido? Con el repaso periódico. O sea, con eso tú haces que el cerebro, cuando vaya olvidando, ¡pam!, lo recuerde nuevamente. Y así se llega a la consolidación del aprendizaje. Cuando tú repasas tanto la información que tú haces que ese proceso natural del olvido se rompa y tú entonces memorices mejor. Y así mismo vi también que los estudiantes estudiaban por su cuenta, no dependiendo de un profesor, no dependiendo de una clase para avanzar, y también se enfocaban mucho en hablar. Y basado en todo eso que te dicen, esos elementos, fue entonces yo creé los principios. Y ahí redacté entonces el libro. Después entonces yo no sabía cómo subirlo a Amazon. Entonces me puse a buscar información, buscando, hice todo el proceso yo solo. Después vi que para subir un libro a Amazon autopublicado, porque no hay como una editorial, autopublicado, se requieren unos márgenes específicos. Entonces tuve entonces que buscar a un diseñador que me colocara los márgenes y después entonces ahí lo pude subir. Y gracias a Dios en 4 meses se convirtió en un bestseller de Amazon. Todo eso fue en el 2019. Yo hice el lanzamiento en la Pucamaima y gracias a Dios todas las semanas se siguen vendiendo en diferentes países. He vendido miles de copias de forma autopublicada, yo no tengo una editorial. Y me escriben personas de vez en cuando de diferentes países para agradecerme por el contenido o pidiéndome alguna información sobre eso. O sea, que es un proceso muy bonito y yo también le aconsejo a todas las personas que tengan un buen mensaje, que no hay que ser el gran intelectual para publicar un libro, no. Solamente se necesita tener un buen mensaje y un deseo grande de tú crear un legado e impactar la vida de las personas. Con eso y con todas las herramientas que hay hoy en día, se puede escribir un libro que realmente beneficie a muchas personas, no solamente en República Dominicana, sino también en América Latina, si está en español. O sea que, señores, si tienes un conocimiento, una experiencia, una vivencia o algo ha pasado en tu vida que tú sientes que tú puedes ayudar a otras personas con eso, escribe un libro, que la satisfacción de tú saber que tú estás ayudando a una persona
a tantas personas, realmente es algo muy, muy positivo y valioso. Así es, Riquelme. Estaremos entrando en una breve pausa comercial y pronto regresamos con su programa En la Contraluz, con su entrevista con Riquelme Valerio. Ya estamos de regreso con su entrevista con Riquelme Valerio, quien es neuroeducador y autor de varios libros. Riquelme, regresando de la pausa, cuéntanos también de un libro que se llama Seducir el cerebro en tus capacitaciones, que ha sido un pionero en Latinoamérica. ¿Cuál enfoque le da este libro a diferencia de los otros? Bueno, Gabriel, es un libro súper interesante. Realmente, no fue porque yo le quiero ir, pero me siento muy orgulloso también de esa obra. Porque paralelamente a todo lo que yo te he contado sobre mis pasiones, sobre los idiomas, la educación, yo también he trabajado por más de 10 años para multinacionales. La primera multinacional en la que trabajé fue para Hewlett Packard, la marca HP de tecnología. Luego pasé a un organismo internacional que se llama Project Hope. Luego pasé a Whirlpool, donde ahí yo era gerente de entrenamiento corporativo, encargado de entrenamiento corporativo para todo el Caribe. Entonces yo tuve que ahí viajar a todas estas islas del Caribe a entrenar, a capacitar, y fue una experiencia muy buena. Y eso yo terminé con ello como en el 2021 más o menos. Pero yo dije en el 2020, eso fue en pandemia, yo dije, wow, yo tenía a mi niña de 1 año ahí. Entonces yo cuando me inspiro con algo, a mí no me gusta dejar engavetar los proyectos y dejarlo para después. Es como que se me mete algo que yo necesito ver eso finalizado, la creación y la innovación, es algo que a mí me atrae mucho. Entonces yo dije, wow, no tengo tiempo, estamos en pandemia, tengo mucho trabajo, tengo la niña, tengo mi esposa, tengo la familia, ¿y cuándo yo voy a escribir un libro? Entonces yo me empecé a levantar a las 5 de la mañana y empecé entonces todos los días, porque ya después de las 7 y pico venían los afanes, y 5 a 5 y media, y todos los días redactaba hasta las 7, hasta las 5 y media, hasta las 7 de la mañana. Y durante 7 meses, entonces pude terminar mi segundo libro. Yo tomé esa experiencia de las multinacionales, de entrenamiento corporativo, y yo dije, ve acá, pero entrenar es transmisión de conocimiento. Y la neurociencia educativa, ¿de qué se trata? ¿Cómo yo puedo mejorar el aprendizaje conociendo cómo el cerebro aprende? Y lo que hice con el primer libro, lo reenfoqué entonces al entrenamiento corporativo, pero esta vez no para estudiantes, esta vez para coaches, entrenadores y profesores, para que puedan aplicar la neuroeducación a su proceso de enseñanza. Y también aproveché ahí para esa experiencia que yo he tenido para multinacionales de entrenar, para enseñar a cualquier profesional, de llevarlo de cero, de no saber nada cómo entrenar, a convertirse en un experto en entrenamiento corporativo. Y luego entonces que aplicara la neuroeducación. Y de eso se trata la obra, Cómo seducir el cerebro en tus capacitaciones. Programa súper completo. Ese libro tiene casi 400 páginas. Te lo digo porque el que lo lee se convierte en un experto en entrenamiento corporativo con las herramientas más actualizadas y a la vez se convierte en un neuroentrenador. Entonces, de eso se trata la segunda obra. También está disponible en Amazon. Y este entrenamiento, ¿qué tú encontraste y qué te llamó la atención al momento de poder ver diferentes culturas, diferentes países? ¿Qué tú encontraste de si la cultura influye como tal en la neuroeducación? ¿Qué te llamó la atención en ese Bueno, proceso? realmente cada cultura es diferente. Realmente hay que conocer un poco el contexto de a quien se va a capacitar. En el libro tú aprendes que un entrenamiento no es solamente yo utilizo una presentación PowerPoint, entrenar y listo, y después pasar un formulario de satisfacción. Eso es lo que hace todo el mundo. Pero el entrenador profesional va más allá. Requiere un tiempo de preparación. O sea, tú tienes que analizar muy bien a quién tú vas a entrenar, cuál es el contexto, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus dolores. Investigar todo eso, porque la idea no es que los participantes se ajusten a tu proceso de enseñanza, tú ajustar el proceso de enseñanza al participante. Y es otro principio de la neuroeducación. O sea, tú tienes que adaptarte a la realidad
de las personas que tú le vas a enseñar, porque solo conociéndolos, conociendo su realidad y sus dolores, tú puedes conectar con ellos. Y de eso se trata el eslogan del libro incluso, cómo conectar con el cerebro y corazón de los participantes. Y cuando hay otros países, imagínate, tú tienes que investigar más aún, pero sí, eso influye. Cómo piensan, cómo es la cultura, cuál es su comportamiento, lo que funciona en un país quizá no funcione en otro a nivel de educación o a nivel de motivaciones. Entonces, el entrenador tiene que convertirse en un investigador de los participantes que va a entrenar. Y ahí te puedo decir que es el inicio para tú crear una capacitación efectiva. Y Riquelme, tú empezaste, como decíamos, entre el 2010, 2014, en lo que era haciendo tu pinino dentro de este mundo. ¿Y qué se sintió cuando Forbes República Dominicana te publica dentro de las 30 promesas? ¿Qué se sintió? ¿En algún momento fue tu objetivo? Sabemos que siempre se busca la excelencia, pero a veces llegamos a puntos que nunca nos imaginamos. ¿Cómo fue esa reacción y cómo la cogiste? Eso fue súper positivo. Mira, yo he participado a través de los años en muchas competencias de emprendimiento y he ganado muchas. O sea, gracias a Dios, por ejemplo, Innovadores de América, yo gané el primer lugar en una de las categorías, el premio provincial del Premio Nacional de la Juventud, TIC Américas también, ahí me seleccionaron entre 3.500 jóvenes en América Latina, seleccionaron a 30, 3.500 aplicaron, seleccionaron a 30 en América, en diferentes países, y dos personas de acá, y yo fui una de ellas, y me llevaron a Cancún a participar en una competencia, y yo siempre decía, con el tiempo a mí me gustaría salir en una revista como Forbes, o una revista así reconocida, pero yo lo pensé como cuando yo causara un impacto significativo. Entonces, cuando yo en el 2017 me di cuenta que me contactaron y eso, yo me sorprendí porque yo dije, pero, o sea, yo no estoy todavía ni de cerca en lo que yo quiero lograr, en cómo yo quiero dejar mi legado. Y él se sintió muy bien. Ellos me pusieron en la edición de las 30 promesas de negocio de República Dominicana. Y claro, eso me ha ayudado también bastante a darle un poco más credibilidad a mi trabajo. Las personas también ven que yo, como salí también en esa revista, confían un poco más en las cosas que yo hago. Y eso realmente fue algo muy valioso para mí. Y también que crear un perfil, porque para tener todos esos libros, que de entrada cuando empieza el lector a leer, ve toda esta condecoración y estos reconocimientos, ¿no? Eso genera autoridad, claro. Que no fue porque yo creo que es así, que funciona, déjame escribir esto. No, hay un background, hay realmente una investigación, un estudio, una preparación grande para poder llevar un mensaje como ese. Sí, y dime, ¿cómo nace NeuroAcademy? Entonces yo dije, bueno, yo necesito una empresa en la que yo pueda dar mis servicios, claro, dar a conocer todo a empresas. Entonces fundé lo que es la Academia de Neuroeducación y Desarrollo Humano y yo brindo ahí varios servicios. El primer servicio es capacitaciones en consultorías presenciales en neuroventas, neuroeducación. Que por cierto también te tengo que contar ese cuento de neuroventas. Y ahí yo doy esos servicios de neuroentrenamiento corporativo, o sea, trainers. El segundo servicio es una academia virtual de inglés que se llama English Minds. Es el primer programa en América Latina que combina neurociencia educativa, coaching lingüístico y tecnología. Todo lo que yo aprendí a través de los años, los principios de mi libro, yo lo empaqueté en un programa que cubriera las deficiencias del sistema tradicional de enseñanza y que cubriera los problemas que tiene un estudiante adulto. Y creé ese programa de inglés que realmente es el más completo. Ahí tú entras, no trabajamos con profesores, trabajamos con coaches lingüísticos, le damos un acompañamiento diario al estudiante para practicar a diario. Tenemos una plataforma donde las personas ahí pueden ver todo el contenido de básico avanzado con videos, con texto, con audio. Tienen clases en vivo, capacitaciones y también, no solamente en inglés, en habilidades blandas, porque ahí yo capacito en mentalidad, en disciplina e incluso en productividad. Es como una comunidad de empoderamiento profesional y utilizamos el inglés como herramienta. Porque yo sé que si yo te capacito a ti en cómo tener mejor disciplina, tú vas a aplicar eso en inglés. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú creces como profesional y como persona,
es más probable que tú continúes una meta a largo plazo como el inglés. Y el tercer servicio es que nosotros le ayudamos a las empresas grandes que tienen alta rotación de personal a capacitar a sus empleados combinando la tecnología e-learning y avatares de inteligencia artificial para que ellos, enviando un enlace, puedan capacitar a miles de empleados de forma simultánea con métricas de progreso súper avanzadas y con cursos 100% a la medida. O sea, tú me dices, Gabriel, bueno, yo quiero crear un curso de inducción a contraluz, porque hay muchos empleados que viven entrando, entonces se llama un avatar, te lo creamos, incluso te podemos clonar a ti, la imagen tuya, pero bueno, creamos un avatar y entonces creamos un curso virtual con producción profesional, lo entramos en un LMS, que es Learning Management System, que es un portal de entrenamiento de educación, y ahí tú tienes tu curso, y ahí tú generas un link y se lo manda a todos tus colaboradores para que se capaciten. Y eso ahorra muchísimo dinero en entrenamientos presenciales, que refrigerio, que logística, ahorra todo eso. Y en vez de capacitar a 200, 300 al año, tú puedes capacitar a miles de empleados de forma simultánea. Y eso es lo que estamos haciendo en Neurocaden, combinando ciencia y tecnología para potencializar el capital humano de las empresas. Y quisiera, antes de eso, también saber el contexto, qué tan presentes están los neuroeducadores en el país. Está huérfano el país de neuroeducadores, se pueden contabilizar además de ti. Bueno, ya. Es una excelente pregunta. Fíjate que en el área de psicología hay muchos psicólogos que han estudiado neuropsicología y se ha ido extendiendo eso, o sea, en los últimos años. Pero hay educadores, como ahora hay talleres de vez en cuando diplomados en neurociencia educativa, hay más docentes que se están capacitando en eso, pero todavía estamos en pañales, o sea, son muy pocos. Yo personalmente no conozco otro docente así que se haya especializado en la neuroeducación. Yo conozco en otros países, claro, que yo incluso he usado de referencia, como Francisco Mora en España, que escribió su obra de Solo se aprende aquello que se ama, muy buena. Pero en el país, porque primero la gente no lo conoce, segundo, no tienen esa orientación, tercero, no es un enfoque gubernamental de que los docentes se capaciten en neurociencia educativa, que eso me encantaría realmente, porque eso mejoraría la calidad de la educación a nivel nacional, pero hay muy pocos, Gabriel. No, y también ha sido demostrado que esas capacitaciones neurocientíficas en las compañías hacen un cambio muy significativo, que hasta el mismo cliente en parte del servicio se entera. Por ejemplo, he visto como cadena de comida rápida, hay personas que pasan por el drive-thru por diferente y ven que hay una que en todas las personas cuando le entregan su producto sonríen, 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 mientras otras no, y eso le da una satisfacción al cliente que esos empleados están capacitados y le da otra cara al negocio, ¿no? La empatía, eso es súper importante, conectar con las personas. Y eso se carece mucho realmente todavía en esa área. Sí, ¿y en qué consiste la integración de la inteligencia artificial? Ya ahí entran los avatars, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo miden el impacto? ¿A través de KPIs, Sí. encuestas? Luego ya cuando tú termines esa capacitación y pasan, ¿qué? 6, un año, ¿no te dan otro feedback de cómo han evolucionado esos colaboradores? Te pondré el escenario. Una empresa, 4.000 colaboradores. La logística de capacitar a todas esas personas es cara. Yo te digo, mira, tú tienes que capacitarlo en inducción, en servicio al cliente o en ventas, por ejemplo, cualquier tema. Creamos el curso con un avatar. El avatar es una representación perfecta humana. Y el contenido, como yo soy experto en diseño instruccional, de crear capacitaciones, te creamos el curso. Si tú tienes una presentación con el contenido, te creamos entonces, lo utilizamos de base. Creamos el curso de diferentes lecciones, la cantidad de lecciones y módulos. Ahí ya está creado el curso con el avatar. Luego, el portal de entrenamiento. Lo subimos ahí y ya tú tienes toda la información. Generas un link, se lo manda por email o por WhatsApp a todos los colaboradores de forma simultánea. Y entonces, una característica que tienen los portales de entrenamiento de e-learning es que tú puedes medir quién ha tomado el curso. Si hay evaluaciones, quién sacó 60, quién sacó 90, el promedio.
y lo que sacaron 60, tú puedes decir, bueno, vamos a capacitarlo nuevamente. Incluso tú puedes ver qué tiempo la persona duró para completar el curso. Tú puedes ver qué tiempo duró en una lección específica. Tú puedes ver cuál fue la que más rápido hizo. Y en general, toda una trayectoria de sus calificaciones. Entonces, con eso, el facilitador entra a la plataforma, va al área de reportes y ve todos los empleados y ve toda esa información del progreso para tomar decisiones y ver si realmente el contenido fue adquirido. Entonces, es más eficiente así. Wow, Riquelme, tu perfil y tu trayectoria son para dos programas, porque ya vamos entrando en el cierre del programa y quisiera que antes de irnos tú nos des algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿qué hábitos mentales, de rutina te han funcionado a ti a mantener una mente creativa, de seguir manteniendo, haciendo ideas, creando nuevos cursos, nuevas ideas? Porque muchas veces no hacemos una idea y, como dicen en Estados Unidos, one hit wonder, y más nunca volvemos a pegar una, como decimos. Si pudiera desarrollar más con el público para que tú de primera mano puedas brindarle un aliento a aquellos jóvenes que quieran emprender alguna idea, qué hábitos deben de llevar, qué le lleva al éxito en el mundo de los negocios. Bueno, Gabriel, eso, lo primero que puedo decir es que las personas que tienen una meta tienen que empezar a trabajar en ellas y nunca deben dejar a un lado el aprendizaje. Siempre hay problemas, siempre hay mucho trabajo, siempre hay temas, perturbaciones, porque eso es lo que caracteriza una vida de una persona adulta, muchísimos temas. Si esperamos que todas las aguas se aclaren, uno nunca va a empezar. Entonces, hay una frase que a mí me encanta que dice que el valor de un sentimiento se mide por la cantidad de sacrificio que estés dispuesto a hacer por él. Sea realmente lo que es importante para ti, tú le vas a sacar tiempo. Y si para ti es importante dejar un legado, si para ti es importante un emprendimiento, lograr una meta, entonces no permitas que factores externos influyan y te desvíen del camino. Pero para eso hay que mantenerse aprendiendo constantemente. Incluso las neurociencias han demostrado que la persona que aprende muchos conocimientos aumenta su plasticidad cerebral. Eso quiere decir que mientras más yo aprenda, más fácil se me va a hacer aprender otros tipos de conocimientos. Entonces, lo que le puedo aconsejar es enfóquense en sus metas. No olviden que el proyecto más importante que ustedes van a trabajar son ustedes mismos. Manténgase siempre desarrollándose personal y profesionalmente y siempre tengan claro el por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo. Qué es lo que ustedes quieren lograr y cómo lo que ustedes están haciendo va alineado a sus metas y propósitos de vida. Riquelme, excelente. Un placer haberte tenido en el programa y esperamos que Gracias, pueda Gabriel. volver pronto. Y hasta aquí la entrevista con Riquelme Valerio, quien es neuroeducador y autor de varios libros muy interesantes. ¿Y dónde pueden encontrar tus libros? Lo pueden buscar en Amazon, pueden buscar, ponen mi nombre, Riquel Luis Valerio, y ahí entonces le va a aparecer los diferentes libros, La ciencia de aprender idiomas, cómo seducir el tema en tus capacitaciones. Pueden escribirme también por Instagram, me pueden buscar en Instagram como Riquel Luis Valerio. Como mi nombre es poco común, le va a aparecer de una vez R-I-C-K Elvis, Riquelvis Valerio. Muchas gracias, Riquelme. Hasta aquí la entrevista de A Contraluz. Nos vemos en la próxima entrega.